damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro del profeta Isaías. Capítulo anterior estábamos viendo algunos datos que nos hablaban de acontecimientos que habían ocurrido y de hallazgos que se habían hecho precisamente sobre este acontecimiento. Y justamente el propio rey Senaquerib, en sus prismas, en sus anales, había escrito que capturé más de 46 ciudades de Judá, pero no logró llegar a Jerusalén. O sea, para que se dé una idea, todo el Paraguay está en manos de la Triple Alianza. Un ejemplo, ¿no? Todo el Paraguay. Solo queda Asunción o la capital, ¿no? O vamos a hacer más, solo queda Luque. Porque ni Asunción era más capital en aquel tiempo, ¿no? Solo Luque, o creo que después se trasladó a Piribebuy, y bueno, solo queda un pedacito. Esto se toma y se acaba esta nación. Por fin desaparece lo que tanto habían querido muchos en la antigüedad, desaparece el pueblo hebreo. Ese era el tema que hoy nos tocaba. Bueno, entonces hoy el libro que vamos a compartir es el capítulo 37 del libro de Isaías. Un capítulo que ya está narrado en el libro de Reyes y también en el libro de Crónicas. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue primero? ¿O Reyes, o Crónicas, o Isaías? De acuerdo, nuevamente, de acuerdo a los eruditos en lingüística, el texto que vamos a leer ahora es más antiguo. O sea, los que se escribió en Reyes y en Crónica fueron posterior. Y eso nosotros sabemos porque habíamos hablado que el libro de Reyes probablemente fue escrito por el profeta Jeremías y sus contemporáneos, y el libro de Crónicas ya en los tiempos de Esdras y Nehemías, o sea, más acá ya. Entonces, este relato es más, por más que está en Reyes y en Crónica, este es el más antiguo. Entonces, por más que cuando uno lee Reyes y Crónica parece que tiene está más completo y acá como que falta algo, muchas veces puede ser ya que los comentarios que están ahí ya fueron de acuerdo a la perspectiva del escritor. Pero acá sí es, ¿cómo se dice? Fideligno. O sea, este es un tema más antiguo, por eso para nosotros es importante. Bueno, ¿qué dice? ¿De qué se trata? La vez pasada vimos cuando el rey Senaquerib envía a su general, que le denominaban el Rabsaces, ¿no? O el alto comandante, o el jefe supremo, o el líder, para que le comunique a los israelitas, a los judíos, a los de Judá, a los de Jerusalén, que se rindan, que se entreguen, que yo soy un rey que traigo paz. Y quiero que ustedes me acepten a mí como su nuevo rey, como su Dios, y que dejen de escuchar a ese charlatán de Ezequías y su bufón profeta, algo así, ¿no? Yo más o menos estoy comentando, ¿va? Una burla le estaba haciendo Senaquerib tanto al rey Ezequías como al profeta Isaías. Y si ustedes me oyen a mí, si ustedes escuchan mi palabra, yo les voy a dar una tierra, dice, mucho mejor que esta. La voy a llevar a otra parte y van a poder vivir en paz. O sea, el objetivo del rey Senaquerib era sacarlos de ahí. ¿Y por qué tenía esa idea? Porque en aquella época, para que vos acabe con un pueblo, con una cultura, vos tenías que sacarle de su lugar y llevarle a otra parte y mezclar y traer a otra gente. Entonces vos ahí acababa con toda su historia, con todas sus promesas, todo lo que ellos tenían guardado. Quitar su tradición, se puede decir. Ese era su objetivo. Bueno, ahora, y entonces habíamos terminado en cuanto a los mensajeros de
Ezequías escucharon este mensaje y se fueron a comunicar al rey. Señor rey, así dijo el enviado de Sennacherib. Y dijo que nosotros vamos a comer nuestro estiércol y vamos a tomar nuestro pipí. Así nos dijo. Bueno, ¿y qué pasó acá? Versículo 1, capítulo 37. Dice, aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa del Eterno. Esta acción que está haciendo el rey simplemente significa yo no puedo hacer nada. Cuando uno rasgaba su ropa, ¿no?, en aquella época, es como una señal de duelo o de dolor o de impotencia, ¿no? Ya, yo no puedo hacer nada. Estoy, aparte, de acuerdo a unos datos otra vez históricos, esta noche, ¿no?, el rey Ezequías le desertaron 1,000 o 1,500 altos funcionarios, generales, jefes, ministros, se fueron. Cuando escucharon este mensaje de Sennacherib, no, aquí se acabó todo, rajemos quito, vámonos con Sennacherib. Se unieron a Sennacherib. Muchos jefes de las ciudades que fueron conquistadas se unieron a Sennacherib. La ciudad de Laquis ya le recibió a Sennacherib como rey. La ciudad de Laquis fue conquistada por Sennacherib y ahora ellos, los ciudadanos de Laquis, ya, oh rey Sennacherib, oh rey Sennacherib. Había una pequeña ciudad que vamos a hablar acá, que era una ciudad donde estaba un pequeño grupo de rebeldes que estaban a favor de Ezequías, que se llama Libna, una ciudad de Judá, que también Sennacherib va a escuchar y va a ir a arrasar. Entonces, cualquier lugar donde se escuchaba que alguien le apoya o está a favor de Ezequías, vayan y masacrenlo, acribíllenlo, elimínenlo, cuélguenlo. Entonces, ¿ustedes qué harían? ¿Qué harían ustedes, no? ¿Se pondrían en contra de este rey? Claro que no. Entonces, muchos ya en Judá, en Jerusalén, cuando escuchaban esta noticia, no, nosotros no vamos a poder acá, mejor escapemos. Y empezaron a escapar y se fueron y se unieron al rey Sennacherib. ¿Por qué? La lógica decía que no hay forma de escapar, no hay escapatoria. Bueno, entonces Ezequías, por esta razón, de acuerdo a muchos profesionales en la escritura, se sintió que yo no puedo hacer nada. Es como cuando ustedes, yo soy el presidente del país y estamos en conflicto y me vienen y me preguntan, presidente, ¿qué haremos? Y yo les digo, no sé. No sé, ya no sé. Famoso dicho que hace los que están en un barco que se está hundiendo. ¿Se acuerdan del dicho? Cuando se está hundiendo un barco, ¿qué generalmente dice cuando le preguntan al capitán y el capitán no sabe más qué hacer? ¿Qué le dice a la gente que haga? ¿No conocen el dicho? Sálvese quien pueda. Sí. Sálvese quien pueda. Ese es el último dicho que dice un rey. Entonces, pero acá este rey, fíjense, va a buscar la última opción que uno que confió en el Todopoderoso hace. Y miren, rasgó su vestido y cubierto de cilicio vino a la casa del Eterno. Cubrirse de cilicio y rasgar su vestido quiere decir, yo no vengo como rey, vengo como un ciudadano común, quebrantado por lo que va a ocurrir con su pueblo. Esto es muy importante que podamos entender. Él renunció a su investidura de rey. Él está viniendo ante el Padre como un israelita, como un judío, como un ciudadano de Jerusalén que está a punto de ser destruido. No como para salven al rey, porque el rey puede hacer una alianza, entregarse y entregar la ciudad en manos de Sennacherib. Y envió a Eliaquín, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y fíjense, hasta unos versículos atrás, unos capítulos atrás, Ezequías, cuando tenía conflicto, reunía a sus consejeros. ¿Qué vamos a hacer? Sus generales, sus sabios. Y el profeta Isaías era como secundario. No era muy importante. Inclusive él estaba aparte.
Porque como que estos temas de política no le incumben a los profetas. Ellos hablan ahí de su Dios y cosas así. Nosotros tenemos que resolver esto con política. Pero ahora, ante esta situación, ¿qué hace él? Le dice a los pocos ministros que le quedan, vayan ante el profeta Isaías. Pero ¿cómo van a ir? No van a ir como ministros, van a ir como ciudadanos comunes, como ciudadanos que queremos una esperanza de tu Dios. Esto es muy importante porque acá la Biblia habla tu Dios, porque en general el pueblo ya tenía otro tipo de adoración. El pueblo común de Judá tenía la práctica de adorar inclusive a Baal, a Astarot, a Ishtar, a muchos dioses. Y también de venerar al hombre, al sistema. Y como costumbre se acordaban de que existía un Dios. Pero en realidad en su corazón no dependían de Dios. Para hacer cualquier actividad ellos dependían de su sabiduría, su política o otras cosas. Como en la actualidad estamos viendo que está ocurriendo. Dios era solamente el Dios o el Elohim de los profetas o de los pastores, de ellos era. De nosotros es nuestro dinero y nuestro poder, ese es el que gobierna. Pero acá, con su gobierno, con su poder, con su sabiduría, ellos ya no podían hacer nada. Entonces, tenían que ir a buscar al profeta como ciudadanos fracasados. Postura que muy poca persona quiere llegar, pero la única en que va a irse a pedir misericordia. Mientras sea un ciudadano de alta categoría, una persona que prospera en la vida, que todo le va bien, que triunfa ante cualquier situación, nunca va a querer buscar ayuda a Dios o al Eterno, a Elohim. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. No sé si me están captando. Te coste, yo no estoy hablando acá por nadie, ¿no? Estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿no? Y hay la gente, esto por nosotros está diciendo el pastor. No. Bueno, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de represión y de blasfemia es este día. O sea, estos hombres vinieron al profeta Isaías y le dijeron, así vestidos de hombres de pueblo, vestidos de hombres que están sufriendo, por favor, hoy es un día de luto, hoy es un día de muerte y de blasfemia. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Y una vez más aparecen las famosas frases para entender los mensajes. Es como decir, una mujer ya llegó en su punto de que tiene que nacer su bebé, pero ¿qué es el problema? La mujer no tiene fuerzas. Probablemente, profeta Isaías, llegamos al punto en donde se tiene que resolver si somos de Dios o no somos de Dios. Pero ahora no tenemos fuerzas para saber qué va a pasar. Eso es lo que le está diciendo. Este es el momento en que las ovejas van a ir a un costado y los cabritos a otro costado, como dice la Escritura. En que el fuego del Eterno va a caer sobre el que está con el Padre, sobre el que no está con el Padre, y la bendición del Eterno va a caer sobre el que está con el Padre. Pero nosotros ahora no tenemos la fuerza para avanzar. No sé si me están captando. Llegó el momento donde se va a decidir quién queda y quién no queda, pero nosotros, el remanente que quedó, porque la mayoría ya desertó, no tenemos fuerza. Si vos algo nos decís, tal vez nos levantemos. Algo necesitamos. Miren que este estado, yo muchas veces experimenté también. Hay veces cuando uno está pasando un momento muy difícil, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, y cuánto necesita una palabra de esperanza. No te preocupes, no vaya a preocuparte, se va a solucionar eso. Vamos a salir de esta, vamos a avanzar, no tenga problema. No, tan importante esa palabra en momentos de dificultad. Es tan importante. Y claro, una persona que está en una situación difícil tal vez no pueda, ¿cómo se puede decir? Comprender. Pero
la palabra de aliento que sale de otras personas ya le calma, le ayuda a enfrentar muchas veces alguna situación. Versículo 4. Quizá oirá el Eterno, tu Elohim, las palabras de Rabsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Elohim vivo y para vituperar con las palabras que oyó el Eterno, tu Elohim. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Entonces acá aparece que ellos le dicen, queremos la oración de tu Dios, de tu Elohim. ¿Por qué no el Elohim de ellos? ¿Cuál era el Elohim de estos ministros y del rey Ezequías? Mucho tiempo era la política, la situación y muchas veces la costumbre que el pueblo quiere. El rey Ezequías a los 25 años fue rey. Toda esa época él adoraba con su padre a los dioses que su padre le había traído. Por eso cuando vimos la pasada nosotros el sello de Ezequías tenía imágenes que simbolizaban adoración a la diosa Astarte, a los dioses de esa época. Pero cuando vimos el sello del profeta Isaías, no tenía ninguna imagen. Porque los que creían en el Eterno, en aquella época, no se sometían a idolatría ni a imágenes. ¿Cómo creía el pueblo de Judá? Si sus reyes, sus ministros, sus sacerdotes se someten a los dioses paganos, el pueblo ¿a quién va a adorar? A los dioses paganos. ¿Me están captando? ¿No? Entonces podemos darnos cuenta que Isaías tenía la fe en el Todopoderoso y a él le seguía un pequeño grupo que habíamos hablado durante casi estos 37 capítulos. Que Isaías siempre hablaba a un pequeño grupo, no a toda la población, porque toda la población se sujetaba a lo que los reyes, los políticos decían. Pero había siempre un remanente que confiaba en él. El problema era que ahora la situación se agrandó tanto que ya le perjudicó a todos los ciudadanos, que todos están viendo ahí su vida destruirse. Y ahora, para ellos, ese remanente están empezando a hacer luz, a brillar. Los seguidores de Isaías, preguntémoslo a ellos, ¿qué piensan? A los seguidores de Isaías, los que escuchaban a Isaías, vayan y hablen a Isaías. Ellos tienen su Dios, tal vez su Dios escuche esta blasfemia y tal vez ellos oren a su Dios y su Dios nos salve. Imagínense, hasta ese nivel se va a llegar. Esto para mí es algo que va a ocurrir un tiempo en la humanidad. Mucha gente que ahora están satisfaciéndose con el mundo, ¿no? Cuando su situación esté tan complicada van a querer saber, ¿qué dice tu Dios? Así van a responder. ¿Qué dice ese Elohim que durante mucho tiempo haya estado hablando sobre estos temas y al cual nosotros no hemos querido prestar atención? ¿Qué nos dice ahora? Nota 4. Isaías 37, nueva traducción viviente, dice, tal vez el Eterno, tu Elohim, haya oído al jefe del Estado Mayor asirio que fue enviado por el rey para desafiar al Elohim viviente y lo castigue por tus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Entonces, nosotros que hemos decidido acompañar al rey y servir y quedarnos con él hasta el final, te pedimos que puedas hacer un clamor. No por nosotros, sino porque este rey ha ofendido a tu Dios. Mira, por esa razón nomás, porque ha ofendido a tu Dios. Vamos a ver qué dicen algunos textos que pueden comprobar esto. Miren lo que dice en Proverbios 2:22, nueva traducción viviente. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Estas personas le están queriendo hacer entender al profeta Isaías, nosotros por lo menos no somos traidores. Tal vez no hemos sido fiel al Dios de Israel, pero mirando acá estamos por lo menos siendo fiel al rey que el Todopoderoso puso. Por favor, ten misericordia de nosotros. Y eso hasta eso es una buena acción, hasta ese nivel. Salmo 101:6. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá
servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no mejorarán en mi presencia. Les había dicho que esa noche, mientras este grupo pequeño todavía seguía fiel al rey, el resto de sus compañeros, generales y ministros, ¿qué hicieron? Rajemos, Quito, vamos a unirnos a Senaquerib. Entonces esto, si ellos se hubieran quedado un poco más, hubieran escuchado la palabra que iba a decir Isaías. Hubieran escuchado que acá no va a pasar nada, no se preocupen, pero ellos no quisieron escuchar nada más. Ellos cuando escucharon al rey Senaquerib, a sus Rabsaces, no, acá se acabó, vámonos, sigámosle. No pusieron un tiempito para escuchar al profeta Isaías. ¿Y qué va a pasar? Acá dice la escritura que yo no quiero esta clase de gente conmigo. No quiero que me sirvan, estos engañadores, estos falsos, que a la hora de la situación rajan. No van a estar luego conmigo. Por eso muchas cosas no oirán, no verán. Eso la Biblia está explicando. Es terrible lo que estoy diciendo, pero las cosas como son. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Eterno. Esa es la tarea del Todopoderoso, descubrir a estos engañadores. Váyanse todos con Senaquerib, váyanse todos. Bueno, ¿qué más sigue? Versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y versículo 6, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor. Atiendan bien acá, ya es la última oportunidad que les queda y vienen ellos, Isaías les mira. Isaías estaba tranquilo, no tan tranquilo, pero esta situación le hizo orar a él, ¿no? Seguro que él ya estaba orando, Señor, si vienen a preguntarme, ¿qué haré? ¿Cómo haré? Pero recuerden que él hace mucho tiempo ya había hablado que yo voy a proteger esta ciudad, pero ahora estamos diferentes cuando ya está ahí a las puertas de la muerte. Y les dice esta palabra: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. Primera palabra, no temas. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Y esto probablemente el Todopoderoso le reveló al profeta Isaías. O yo no sé si él tenía conocimiento de algún complot, si queremos ser más literal, ¿no? Tal vez él tenía informes de que van a matar al rey Senaquerib. Yo no digo eso, ¿no? Pero acá Isaías le está diciendo a ellos, no se preocupen, Senaquerib va a cometer un error. Senaquerib se va a equivocar. De acuerdo, vamos a entrar ahora de acuerdo. Por eso es importante entender la historia. De acuerdo a la historia que ocurrió, de acuerdo a la historia, este ejército que Senaquerib está trayendo a la tierra de Canaán era precisamente para ir a conquistar a Egipto, porque el enemigo grande era Egipto. Egipto se estaba rebelando. Recuerden que Judá estaba haciendo alianza con Egipto y precisamente el Rabsaces le dice, ¿por qué vas a confiar en este rey de Egipto si nosotros ahora vamos a ir a acabar con Egipto? Déjense de Egipto y únanse con nosotros. Entonces, el objetivo de Senaquerib era ir a conquistar Egipto, pero él, como estos reyes le desafían, no le querían pagar más tributo y además escuchaba que nosotros confiamos en nuestro Dios, confiamos en nuestro profeta. El profeta también envió muchas cartas a los comandantes asirios, y probablemente alguna de esas cartas habrá llegado, creo yo, al rey Senaquerib, porque los reyes estaban interesados en aquella época en lo que decían los profetas. No vayan a pensar que para ellos era cosa común. ¿Qué dicen los profetas de Judá? Ellos querían saber eso. Dicen así, dicen que no te van a pagar, que estas cosas. Entonces eso le enfureció a Senaquerib. ¿Y qué hace él? Desvía su ejército de la misión que tenía y viene y acampa ahí al lado de Jerusalén, en territorio de Jerusalén, y se prepara para conquistar la ciudad de Jerusalén. Aunque la ciudad de Jerusalén era una ciudad que no tenía mucha fuerza, pero era una ciudad muy complicada de conquistar.
Las demás ciudades eran más fáciles. Tenían que subir cerros, escalar estas cosas, entonces no era tan fácil. Los ciudadanos de Jerusalén, por más que eran pocos, podían defenderse hasta 1 año, 2 años. Recuerden que Babilonia le tomó, ¿cuánto? 2 años conquistar Jerusalén. Entonces, ellos desvían, entonces el ejército estaba ahí. Y después vamos a ver qué aconteció. Esto de acuerdo a la historia. Entonces ahí ya, Sennacherib, que ella hizo, no estaba cumpliendo el objetivo por el cual movió una cantidad de ejército. Bueno, entonces yo les digo esto para saber, tal vez Isaías tenía esta información. Esto ya no le está gustando a sus ciudadanos, esto ya no le gusta a la gente que le sigue, ve tú a saber. Pero bueno, el Padre le reveló a Isaías, no te preocupes, este rey no va a hacer nada contra ustedes. Versículo 8. Vuelto pues, bueno, hasta acá el informe del profeta Isaías. Versículo 8. Vuelto pues el Rabsaces, el general de Sennacherib, halló al rey de Asiria, y atiendan bien acá, que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Esto yo tengo que explicar, ¿verdad? ¿De qué se trata? El Rabsaces, el general, comandante jefe de Sennacherib, fue enviado para avisarle a Ezequías con un ejército grande, ríndete o te vamos a masacrar. Este mensaje llegó a Ezequías, Ezequías se fue a orar a Dios y mandó pedirle a Isaías que nos dé una respuesta. Isaías le dice, no te preocupes, no va a hacer nada, este se va a ir otra vez a su país. Bueno, el Rabsaces regresa, está el ejército ahí, regresa a Laquis, donde estaba acampando el rey Sennacherib, regresa ahí y ¿de qué se entera? Que Sennacherib ya no está más acá. Y Sennacherib se fue. ¿A dónde se fue? Y se fue a pelear con Libna. ¿Qué era Libna? Era una ciudad donde estaban unos hombres que apoyaban a Ezequías. Era una ciudad donde Ezequías tenía todavía un grupo que le apoyaba. Entonces Sennacherib se enfureció tanto que voy a ir a acabar con esa ciudad. Esto que hace que gaste más recursos, no sé si me están entendiendo, porque es movilizar otra vez de Laquis o el ejército hacia otro lugar, era más al sur de Judá. Ellos ya están desviando totalmente su trabajo, que era ir a Egipto. Ya vienen a Jerusalén, un grupo acá en Jerusalén, otro grupo que peleó con Laquis, otro grupo. Imagínense cómo estará ese ejército. Imagínense. Entonces el Rabsaces, este es mi rey. ¿Por qué le importa a esos rebeldes de Laquis? Nuestro objetivo era acabar con el rey de Judá, el rey de Jerusalén, porque es como ir a atacar ahí el barrio Calle y perder tiempo. Pero bueno, es para que ustedes me capten de qué se trata. Veamos la nota. Isaías 37:8 dice, mientras tanto el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando a Libna. Libna fue una de las ciudades del rey Ezequías. Libna se la menciona como uno de los principales centros de resistencia de Judá contra Sennacherib de Asiria, que estaba invadiendo el país. Entonces era un lugar donde todavía estaba un grupo que se estaba rebelando contra Sennacherib. ¿Por qué digo esto? Porque todo Judá ya se sometió a Sennacherib. Todo Judá. Judá es como decir el país, y Libna es una ciudad pequeña. Y ahí no, en Libna dice que hay unos que se rebelan contra nosotros, pero menos Jerusalén, la capital. Bueno, continuemos. Versículo 9, ahora miren esto. Mientras el rey Sennacherib estaba perdiendo su tiempo peleando con Libna, conquistando a Libna, ¿qué ocurre? Se prepara el rey o un general de Etiopía, que era otro enemigo de Sennacherib, y le ataca. Vamos a aprovechar que Sennacherib vino a esta zona y vamos a atacarle. Tenemos un grupo grande. ¿Qué dice ahí? Mas oyendo decir de Tirhaka, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo, bueno, lo que está diciendo acá es que mientras él estaba en Libna, el rey Tirhaka empezó a atacarle a Sennacherib. Entonces Sennacherib dijo, mejor
vamos a mandarle rápidamente una carta otra vez a Ezequías diciendo que se rinda rápido porque acá ya la situación se está quemando. Nos están atacando por todos lados. El Libna, ahora Tiarca, Etiopía, no. Vamos a solucionar ya el problema entonces con Jerusalén rápido. Vamos a la nota 9. Dice en la Nueva Traducción Viviente: poco después el rey Senaquerib recibió la noticia de que el rey Tiraca de Etiopía iba al frente de un ejército para luchar contra él. Acá dice más claro, se enteró, ¿no? Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Entonces ahora el rey Senaquerib, ¿qué va a hacer ahora? Ahora, si ustedes me entendieron, ¿qué va a hacer ahora? Rabsaces, toma mandarle un poco esta carta a Ezequías, porque un ratito voy allá a pelear con el rey de Etiopía. Y después vengo otra vez. O sea que, imagínense, era todo no sé, yo estaría muy estresado, si no, me voy a Tacolaki, Libna, ahora me ataca un rey y tengo que conquistar Jerusalén. Así que ustedes están captando que no era tan fácil la situación para el rey Senaquerib, como muchas veces pensamos. Entonces, el profeta Isaías es un hombre del Padre, el Padre le revela todo esto, o él tiene sus mensajeros que le dicen todo lo que está pasando. Nosotros podemos creer que el Padre le revela todo. Es una forma que, para mí, ¿no? Que cuando queremos estudiar la Biblia, tenemos que estudiarla bien detallada, ¿no? Bien práctica también. No simplemente darle un toque de fanatismo religioso, ¿no? Sino que ver realmente cómo aconteció y dónde el Padre obró. Cómo es que el Padre obró con ellos. Y si uno diría, entonces no hubo nada espiritual, entonces todo fue casualidad. Claro que no. Para el que cree en la palabra, nada es casualidad. Todo esto es por quien es orquestado por el Padre. Y acá mismo vamos a escuchar que el Padre va a decirle a Senaquerib: yo hice todo lo que está ocurriendo. Y vos no te das cuenta. Versículo 10. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. No, esta es la carta que le envía el rey Senaquerib a Ezequías. No te engañe tu Dios, tu Elohim, en que tú confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. No te vaya a engañar tu Dios. O sea, no crea en tu Dios. La nota 10 dice: este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en que confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. En pocas palabras le está diciendo: no escuche a tu profeta, porque ¿quién hablaba de parte de Dios en aquel tiempo? El profeta. Quiere decir que Senaquerib ya tenía la información de que el profeta le acaba de decir al rey Ezequías: no tenga miedo de ese rey inútil. Entonces no vaya a creer en ese profeta tonto. Miren lo que dice en este escrito. Isaías confiaba en Yahweh. El Elohim de Isaías era Yahweh. Por eso en el nombre de Isaías está en la abreviatura Yah. Isaías, que significa servidor, salvador por Yah. Entonces, ¿qué significa creer en Yahweh en aquella época? Era creer en que existía solo un ser supremo que controlaba todas las cosas y que gobernaba todas las cosas. Pero como los otros dioses, los otros reyes creían que sus dioses eran los que controlaban todas las cosas, entonces para que todos nosotros nos hagamos seguidores de Yahweh, Yahweh tiene que derrotar a estos dioses y a sus ejércitos. No sé si me están captando. Pero en el caso de Isaías, él todavía no había visto esta lucha, pero él ya agarró la confianza en Yahweh. Eso se llama la fe. ¿Entienden, no? Todavía no vio la derrota de Senaquerib por parte de Yahweh, pero él ya le aceptó como su Elohim. Yahweh es mi Elohim. Y él va a vencer a estos dioses inútiles. Todavía no vio, pero él cree que así va a ocurrir. Entonces ahora Ezequías no cree en Yahweh. Ezequías cree en Isaías, que cree en Yahweh. Porque él ve que Isaías confía en este Elohim, cree en este Elohim,
Y esa fe, esa seguridad, le transmite esa confianza, entonces se sujeta al profeta Isaías. Por eso Isaías se convierte en el mensajero de Elohim. No sé si me están captando. Y todas las demás personas, ¿en quién creen? En su rey. Y cuando ven que su rey se sujeta al mensajero de Elohim, ¿qué hacen las demás personas? Se sujetan también al rey. Esa era la forma que la fe era transmitida. Por eso era muy importante la fe de un rey. Sí, hermano. Sí. Exactamente era así. Y uno de los pecados de Senaquerib en aquella época es haberse considerado Dios. Porque para los asirios, ellos tenían sus dioses. Senaquerib se consideró como su nombre mismo dice que es como soy el Dios de mis hermanos, así dice. Soy el Dios Sim, el Dios de la luna. Entonces, por eso muchos ciudadanos de Asiria, no, ya exageramos, por eso Senaquerib, yo le comento un poco nomás de historia, Senaquerib va a atacar Babilonia, y Babilonia era considerada la ciudad de los dioses en aquella época, donde estaban los monumentos más sagrados, y era una ciudad sagrada, pero a Senaquerib no le importó, y arrasó, quemó, destruyó, y eso le chocó a muchas personas, y muchos ciudadanos de Babilonia empezaron a rebelarse. Y bueno, eso es otra historia, ¿no? Ustedes me meten ahí y me voy a otro lado yo. Pero bueno, para que puedan entender. O sea, Senaquerib era un ser entonces ya que él se sentía ya Dios sobre la tierra. Entonces, bueno, ¿dónde me quedé? Entonces ya, Isaías confiaba en Yahweh, Elohim del pueblo de Israel, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ezequías al principio aprendió la costumbre impuesta por su padre, adorando los dioses tradicionales del lugar. O sea que él durante más de 25 años no era creyente en Yahweh. ¿En quién creía? En los dioses que le metieron sus padres. ¿Cómo fue él creyendo en Yahweh? A través del profeta Isaías. Su corazón se fue trasladando hacia el Todopoderoso. Amén. Sí, por eso nosotros necesitamos, sí o sí, de un guía espiritual, aunque muchas veces no queremos aceptar. No, yo solo puedo entender todo, yo solo puedo creer en Dios, no necesito de nadie, no necesito que nadie me diga nada, yo solo, y catuta con mundo. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Amén. Bueno, Segunda de Reyes 18:2 dice, esa es la vida de Ezequías, tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Segunda de Reyes 18:3. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Y acá está la clave de por qué Dios, Elohim, va a salvar al reino de Ezequías. Porque el Eterno vio en Ezequías a su siervo David. Eso dice la Biblia. Yo vi a David en él. ¿Y quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que recibió la promesa, que vamos a analizar más adelante. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué dice la carta? Vamos a leer ya todo rápidamente la carta. He aquí que tú, versículo 11, tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, a Aram, Rezep y a los hijos de Edem que moraban en Talasar? ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarvaim, el rey de Ena y de Iba? O sea, siempre la persona que se siente superior a otro empieza a alardear de sus logros. Yo logré tal cosa, yo hice tal cosa, yo conquisté tal parte, yo prediqué en muchos coliseos, yo tengo muchísima iglesia, yo predico, yo hago, yo salvé muchísima alma, yo rescaté a la gente del infierno, yo liberé demonios. ¿Cuántos demonios liberaste vos? ¿A cuántos paralíticos le levantaste? ¿Cuántos muertos resucitaste? Siempre la persona que se siente superior se alardea. La persona que siente que no puede hacer nada, rasga su vestidura y se viste de cilicio y deja que el Todopoderoso le diga lo que tiene que hacer.
Esa es la realidad en la Biblia. Versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa del Eterno y las extendió delante del Eterno. Yo no puedo contra estos hombres, contra estos, ¿cómo se puede decir? Yo no puedo igualarme a estos logros, porque acá el rey Sennacherib le da sus logros, sus triunfos. Yo también voy a lograr, entonces yo también voy a hacer como vos, voy a conquistar, voy a predicar muchas almas, voy a fundar mucha iglesia, voy a tener una iglesia de 1000 miembros, yo también voy a ser un gran pastor. ¿Así puede hacer? No, yo voy a ir a humillarme, voy a ir a poner estas acusaciones ante el Todopoderoso, que el Todopoderoso decida. Si estas acciones vienen de Él, Él me va a quitar de mi puesto. Si estas cosas son hechas por Él, entonces yo voy a ser considerado culpable. Pero si esto no viene del Todopoderoso y este hombre quiere usurpar el lugar del Todopoderoso, entonces el Padre le va a quitar de su lugar. Eso decidió hacer Ezequiel. Vamos a la nota 14. Nueva traducción viviente dice, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequiel subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Miren lo que dice en Salmos 37, 5. Entrega al Eterno todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Si realmente sos inocente, no vayas a tratar de defenderte con tus obras ni con tu fuerza. Entregale al Padre tu causa es. Él va a demostrar ante el mundo tu inocencia. Señor, yo no hice estas cosas, yo no cometí estos errores, ¿por qué me están acusando? Deja en sus manos, pone todo juicio injusto en sus manos y Él va a dar la respuesta correcta, dice este Salmo. 7. Quédate quieto en la presencia del Eterno y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. No, pero mira cómo ellos prosperan y yo no tengo nada. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que... No, quédate quieto. Deja que Él haga. Deja que Él trabaje. Así la Biblia nos está hablando. Bueno, versículo 15. Entonces Ezequiel oró al Eterno diciendo. Entonces empezó a manifestarse. Acá hay una nota, hay otro salmo, ¿no? Salmo 18:3. Clamé al Eterno, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una tormenta devastadora, la tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Eterno, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Esto era el corazón que tenía anteriormente el rey David cuando tenía sufrimiento. Este mismo corazón ahora está teniendo Ezequiel, ¿no? Por eso el Padre se agradó de él. Dice así versículo 16, el Eterno de los ejércitos, Elohim de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Esta era la manera que Ezequiel está orando al Eterno. Hay una nota 16. ¿Por qué en el arca del pacto? ¿Por qué frente al santuario? Miren lo que dice en Éxodo 22, para entender que ahora Ezequiel se está apoyando en la Torah. Nosotros siempre decimos, ¿dónde ya va a meter, pastor, la Torah? Y acá dice, ¿se acuerdan lo que había dicho Isaías? A la Torah y el testimonio. Si no fuera conforme a esto, porque no le ha amanecido. A partir de ahora, el rey Ezequiel está aplicando lo que dice la Torah. ¿Y qué dice la Torah? En Éxodo 25, allí, arca del pacto, me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Eso decía la Torá cuando se estableció en el desierto, ¿no? Entonces ahora
Esto fue lo mismo que hizo Salomón cuando estableció el templo. Cuando ellos clamen a ti desde aquí, tú le oirás y le librarás de sus angustias. Bueno, versículo 17. Sigue la oración de Ezequías. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye, abre, oh Eterno, tus ojos y mira. Oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. Una cosa que quería decir, nosotros no podemos decir cuando la gente no hace lo que a nosotros nos gusta o nos habla mal, que Señor, escucha sus palabras, cómo te está ofendiendo, porque mucha gente no le va a ofender al Padre. No vaya a pensar que mucha gente, ustedes que creen en ese Dios inútil, no va a ser así. ¿Saben cómo nosotros podemos darnos cuenta que la gente está ofendiendo al Padre? Si vos estás haciendo y viviendo como el Padre dice, y ellos contra ese tipo de vida blasfeman o critican, ahí es cuando están haciendo blasfemia contra el Padre. No sé si me captan. Si vos estás haciendo lo que el Padre quiere, vos estás seguro que la Biblia dice que así tenemos que vivir, tenemos que hacer, pero estas personas se van en contra de eso, entonces ahí es donde están haciendo algo en contra del Padre. Eso tenemos que tener claro. Bueno, ciertamente, oh Eterno, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Recuerden que el rey de Asiria había dicho, yo por mandato del Todopoderoso estoy haciendo eso. Elohim me mandó, él así decía. Y si es que Elohim le mandó, entonces el enemigo es, el malo es Ezequías. Por eso Ezequías dice, yo soy el malo, bueno, que caiga sobre mí la culpa. Si realmente Sennacherib no está haciendo de acuerdo a tu mandato estas cosas, entonces haz tu juicio. Porque también la Biblia dice que Sennacherib era instrumento del Padre, o sea, los asirios. Y entregaron a los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, eterno Elohim nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres el Eterno. Hasta este momento, Ezequías no sabía todavía la respuesta que le había dado a sus secretarios. ¿Se acuerdan que él envió a su secretario? Vayan y díganle a Ezequías qué tenemos que hacer, y a Isaías. Y Isaías le dijo, no te preocupes, no te quebrantes. Pero Ezequías todavía no sabía esa respuesta. Él todavía estaba, oh Señor, ayúdanos. Un secretario estaba corriendo para decirle el mensaje de Isaías. Nota 20. Salmos 9 otra vez. Canten alabanzas al Señor, que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus hechos inolvidables, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. Entonces, todos estos puntos son importantes para entender la oración que estaba haciendo Ezequías. Continuemos. El versículo 21. Entonces, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías. Aquí recién Ezequías se va a enterar. Él todavía, oh Señor, ayúdalo, Señor. Vamos a morir, Señor. Escucha la blasfemia de este rey malvado. Y de repente viene el secretario de Isaías. Rey, mi rey, tengo una noticia. ¿Qué dice el profeta Isaías? Que morirás. Así le dijo. No, ¿qué dice? Dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Eterno, Elohim de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son, versículo 22, las palabras que el Eterno habló contra él. Y miren qué frase utiliza. La Virgen de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Otra vez. ¿Y de qué se trata esto? Yo quería saber si los va a hacer la hija de Sión. Y bueno, vamos a esta nota y les voy a explicar. Son frases que se usaban en la antigüedad que es importante que nosotros podamos entender. Isaías 37, 22 dice, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con su desdén mientras tú huyes. Ahora miren esta explicación que encontré en varios
puntos. Virgen. A menudo se personifican a las ciudades como mujeres en las Escrituras. Esta idea habla de Jerusalén como una hija que está amenazada de ataque, pero Jerusalén prevalece y supera a su asaltante. Eso significaba cuando le hablaba de hija. Las ciudades son consideradas muchas veces hijas que están a punto de ser asaltadas, pero el asaltante no puede hacerle nada. Hija de Sión es un término cariñoso para la ciudad de Jerusalén, al igual que el Señor llama a Israel su hijo. También considera a Jerusalén como su hija. Ahora, te menosprecia, te escarnece. Jerusalén es aquí presentada como una virgen indefensa frente a un posible violador. Fue quien rió de las últimas en contra de Sennacherib. O sea que Jerusalén era como una muchacha que estaba a punto de ser violada por un sinvergüenza, pero vino alguien y le defendió, entonces la muchacha se rió otra del violador. Eso le está diciendo. Eso era como una ofensa. Pero hay un término más que encontré y que es lo que más le molestaba generalmente a los reyes. También, y escuchen bien esto, se considera en esta frase muchacha campesina que rechaza al rey invasor para quedarse con su amado, el pastor de su tierra. O sea, viene un rey, invade el país y se va al campo y quiere para sus concubinas y encuentra a una muchacha ahí que está trabajando en el campo y dice, muchacha, tú, ven para mi concubina. Y ella le dice, no. ¿Por qué no? Porque yo tengo ya a mi comprometido. ¿Y quién es? Es el pastor de nuestras ovejas. O sea, un compañero campesino también. Eso le molestaba a los reyes. Muchas veces les mandaba a degollar a esa muchacha. No, ejecútenla. Porque supuestamente los reyes pensaban que ellos eran como tipo irresistibles, ¿no? Que todas las mujeres quisieran estar con el rey. Que solo el rey tiene que decirle, ven, y ellos, sí señor. Pero que alguien le diga, no quiero irme contigo, es una ofensa terrible. Entonces, acá le está diciendo, Jerusalén se burla de ti, Sennacherib. No vas a poder tomarla. Entonces, ¿cómo creen que estaba Sennacherib? Ahora sí va a haber esa ciudad. Voy a exterminarla. Bueno, continuemos. Versículo 23, ¿no? A quien vituperaste y a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Eterno y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, el bosque de sus feraces campos. Esas son palabras que dijo Sennacherib. Voy a acabar con todos ustedes. Bueno, continuemos el 25. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. O sea, están hablando palabras de soberbia. Yo voy a acabar con ustedes, los voy a exterminar. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Vamos a la nota 26. En la Nueva Traducción Viviente dice así: pero ¿acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo, hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determiné que tú aplastaras ciudades fortificadas y las redujeras a un montón de escombros. Acá el Todopoderoso le está haciendo entender a Sennacherib, todo lo que vos estás haciendo, todo lo que ocurre en tu vida, yo ya hace mucho lo determiné. Yo te ordené destruir algunas ciudades, yo te permití acabar con esos pueblos que eran rebeldes, pero ahora yo te voy a frenar. Versículo 27, ¿no? 27. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste
y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Ahora, vamos a explicar esto. Estas palabras está diciendo el profeta Isaías para que le digan al rey Ezequías. Pero ¿cómo es que el rey Ezequías puede creer esto? Vas a verlo, vas a ver cómo este rey, así como vino, se va a ir. Y no solo eso, se va a ir y después no va a venir más. Y vos vas a plantar y vas a esperar, porque ellos no podían salir a plantar porque estaban sitiados. Y va a crecer la planta y vos vas a esperar, y después vas a ir a sacar el fruto, y después vas a esperar y vas a seguir plantando y vas a comer de lo que plantaste. O sea, le está diciendo, vas a vivir tranquilo. Ahí tu corazón se va a ir hacia el Elohim de Israel. Bueno, vamos a versículo 31. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz y dará fruto arriba. Versículo 32. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Ahora escúchenme bien. Después de haberle dicho todo lo que va a ocurrir, le está diciendo: yo escogí a Jerusalén para que de ahí salga un remanente que va a ser el que va a llevar mi luz a las naciones. Esta es la palabra que le está diciendo. Por eso yo no puedo dejar que Jerusalén sea destruida, porque ya había una promesa. Así que Ezequías ahora se está conectándose no solamente con la esperanza de salvarse ese día, sino con las promesas que ya venían desde antes. Por eso su corazón ahora sí se está haciendo un rey del Todopoderoso. Entonces esto ya estaba en los planes del Padre. Y miren lo que dice la nota 32. Mateo 7:13. Vamos a Mateo. Solo puedes entrar en el reino de Elohim a través de la puerta angosta. Eso había dicho Yeshua. La puerta angosta, la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Voy a explicar un poco este tema para que entendamos. ¿Está bien? En Jerusalén había varias puertas. Para entrar a la ciudad, como cuando un extranjero venía, había una puerta que era, ¿cómo se dice? Angosta, para que se pueda revisar bien si esa persona no estaba trayendo armas o cosas así. Entonces, algunas personas nada más podían entrar. Si traía cosas que no podían entrar a esa puerta, se quedaba afuera. Entonces, era una puerta exclusiva. También había un lugar que tenía una puerta ancha. Era el valle de Hinnom, o el lugar donde se tiraba la basura. Como la basura era mucha, la puerta no podía ser chica, sino tenía que ser grande. Entonces ahí, cuando vos te ibas hacia ese monte, era como una bajada. Entonces cuando vos te ibas yendo hacia ese lugar, si vos caminabas mal y te resbalabas, te caía. O sea, fácilmente vos podías irte a ese lugar. No sé si me captan, como que era una pendiente así, entonces vos caminas mal y te caes. Pero para entrar en la ciudad de Jerusalén principal, era una puertita así que apenas podía entrar. Eso Yeshua está graficando. Está hablando de cómo será cuando el reino se establezca. Los que se van a perder, grande tiene el camino. Los que se van a salvar, pequeñito. ¿Cuántos se fueron con Senaquerib? Todo Judá. Todo Judá se sometió a Senaquerib. La mayoría de los generales de Ezequías se fueron con Senaquerib. ¿Quién quedó? Ahí los que quedaron en ese pequeño espacio de Jerusalén. Para ese entonces Jerusalén fue su salvación. Ellos decidieron quedarse. Vamos a quedarnos en Jerusalén. No, vamos a morir. Vamos con Senaquerib. No, vamos a quedarnos en Jerusalén. El que se quedó en Jerusalén se salvó. El que quiso hizo con Senaquerib. La puerta para ir hacia Senaquerib era ancha, grande, espaciosa. Pero para quedarse en Jerusalén era pequeña. Yeshua ya estaba explicando eso, o sea, no estaba explicando ahora. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos
los que alguna vez lo encuentran. Imagínense que apenas Ezequías y sus seguidores están entendiendo ahora el plan del Padre. Entonces se nos está abriendo la mente. Todo esto era parte del plan. Acá Jerusalén es la esperanza del Todopoderoso. Es la ciudad del gran rey. Es la ciudad de la promesa. Qué bendito que somos al no habernos ido acá, habernos quedado hasta el último. Después, Mateo 13:40. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre saldrá a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que producirán pecado y todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos, que dice ahí, brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Palabras de Yeshua hablando que todo esto que está aconteciendo en tiempo de Ezequías era una, ¿cómo se puede decir? Una sombra de lo que va a ocurrir cuando el reino se restablezca. Porque muchas personas que estaban teniendo mal corazón, que eran malignos, fueron sacados, salieron, abandonaron el país y quedaron solamente aquellos que confiaron en las promesas que hace más de 20 años el profeta Isaías estaba hablando. Y otra cosa, de muchas ciudades que fueron invadidas por los asirios, vinieron a refugiarse en Jerusalén, incluyendo Samaria. Algunos dicen que la familia de Oseas también estaban ahí. Se vinieron a refugiar ahí. Bueno, continuemos. Versículo 33. Por tanto, así dice el Eterno acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará lanza en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará baluarte, o sea, puentes. No va a tener tiempo de atacarnos. Era un poco difícil de creer, pero era lo único que quedaba. Era difícil de creer, pero en la situación que vos estás, ya no te queda más nada, sino que aceptar esto. Vamos a la nota 33. Nueva Traducción Viviente dice así: y esto dice el Eterno acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. Y años atrás, probablemente 30 años atrás, un profeta había dicho estas palabras en el reino del norte. ¿Quién era ese profeta? ¿Quién era? Oseas. Miren lo que había dicho 30 años atrás a los ciudadanos del norte, y tal vez esos ciudadanos que escucharon sus palabras son los que se fueron después a vivir en Jerusalén. Dice, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Esto está en Oseas 1:7. La biblioteca, lo bibliotecaré de sus enemigos, no con armas, o sea, los voy a rescatar, ¿no? No con armas y ejércitos, ni con caballos y jinetes, sino con mi poder como el Señor su Elohim. ¿Esto con quién va a ser? Con el pueblo de Judá. Acá Oseas estaba hablando que voy a traer juicio contra las tierras del norte, pero a Judá le voy a salvar. Pero había sido, al que le iba a salvar era a Jerusalén. No solamente a Judá, Jerusalén iba a salvarse. Eso es importante. Segunda de Reyes 17:18 también, esto se escribió acá para referencia, vamos a leer. Como el Eterno estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia. ¿Y qué dice ahí? Solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Solo la tribu de Judá. Y sospechosamente o milagrosamente, hasta hoy, solo la tribu de Judá sigue vigente con sus males y sus buenas, ¿no? Pero sigue adelante. Para tener en cuenta. Bueno, entonces ahí hay una promesa de que Jerusalén o Judá iba a ser rescatada. Versículo 34. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Eterno. Porque yo ampararé a esta ciudad. Y atienda acá, quédense quietos, no se vayan. ¿Por qué se va a salvar esta ciudad? Esta es la clave. ¿Por qué se va a salvar esta ciudad? Tuvo que pasar una hora de discurso para que entendamos, pero esta es la clave. No va a ser por vos, Ezequías, ni siquiera por Isaías, ni siquiera por los ciudadanos de
Jerusalén, que son unos desastres. Pero hay algo que ustedes han hecho que a mí me ha agradado. Y miren lo que dice acá. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, primero, y por amor de David, mi siervo. David está vivo acá. David murió hace muchos años. Esto es muchos años después de David. Pero alguien empezó a entender las promesas que había recibido David. Alguien empezó a darse cuenta que todo esto es por la promesa que el Todopoderoso le había hecho a Abraham, Isaac, Jacob, a Moisés y a David. Y esta ciudad debe permanecer, porque en esta ciudad tiene que llegar el linaje de David, que va a ser el rey, que va a permanecer para siempre. Y miren lo que dice en la nota. A ver. Primero, Oseas 3:4. Un profeta, otra vez, 30 años atrás, ya habló de estas palabras. Promesa del linaje de David. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey, ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdote, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al eterno su Elohim y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Eterno y su bondad. Hay dos opciones. Uno, que el pueblo del norte, porque esto era para el pueblo del norte, entendió que la esperanza para nosotros está donde está reinando el linaje de David. ¿Dónde estaba reinando el linaje de David? Jerusalén. Entonces esas personas que creyeron en Oseas, que escucharon la palabra de Oseas, rajemos quito y vamos a Jerusalén, vamos a sujetarnos al rey Ezequías, quien está ahora gobernando en Jerusalén. Porque Dios va a salvar esa ciudad por amor a ¿quién? A David. Entonces ellos se sujetaron en ese linaje de David de esa época, pero sabiendo que ese linaje de David es la promesa de un linaje que va a venir en los posteros días. En los posteros días. No se va a destruir Jerusalén, por lo menos ahora no. Mateo 1:17. ¿Qué dice Mateo 1:17? Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones. Desde Abraham hasta David. Y después, desde David, 14. Desde David hasta el destierro a Babilonia. Y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. O sea, acá se relaciona estos linajes ¿con quién? Con David y el Mesías. Abraham, David, el Mesías. Abraham, David, el Mesías. Eso era la promesa, o lo que nosotros llamamos Besorá o Evangelio. Y eso era salvación. Amén. Entonces, ellos entendieron este punto. Vamos, Lucas 1:26. ¿Qué dice ahí? Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Elohim envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, a una señorita virgen llamada Miriam. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. ¿Quién era este José? Descendiente del rey David. Acá no tendría interés esta historia si no aparece esa última frase. Pero muchos le quitaron esa frase y le dan más interés al ángel Gabriel y el ángel que apareció. Acá era clave. ¿Qué es lo que nos conecta con Ezequías, con Senaquerib, con Abraham, con Isaac en esta frase? ¿Qué es lo que nos conecta? Que el ángel Gabriel apareció a María y le dijo, salve muy joven. ¿Eso nos conecta? Descendiente del rey David. Porque ¿por qué se salvó Jerusalén en tiempo del rey Ezequías? Por amor a David. Por amor a David. Y muchos han quitado eso de sus corazones. Por eso Jerusalén es importante. Pero dice más, Lucas 1:32. El linaje prometido de David, dice. Hablando del linaje, otra vez, será grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Elohim le dará, ¿qué dice ahí? El trono de David su padre. ¿Dónde reinó David? En Jerusalén. Acá está diciendo que la promesa de este descendiente de José, que es linaje de David, va a reinar en Jerusalén y se le va a dar el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. De eso estaba hablando Isaías. Mateo 12:22, continuamos con
la historia de David. Entonces fue transmitido a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué decía toda la gente cuando vio un gran milagro? ¿Será este aquel hijo de David? Esto nos hace entender que las promesas que esperaban los israelitas era de un descendiente de David. Ellos no estaban esperando otra cosa. Ellos estaban esperando un descendiente de David, que ese descendiente de David iba a hacer que la gente abra sus ojos, que hable, que se exprese. ¿Será este? ¿Será este el hijo de David? Romanos 1:5, ¿qué dice Romanos? Yo, Pablo, esclavo de Yeshua HaMashiach y elegido por Elohim para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Elohim prometió esa buena noticia, o sea, evangelio, Besorá, hace tiempo por medio de sus profetas. Y uno si no entiende de qué está hablando Pablo, va a decir, no, vamos a lo importante, que ya no estamos bajo la ley y que la ley fue abolida. Ahí no va a querer saber. Pablo está hablando, yo fui elegido apóstol para que transmita la buena nueva que fue preparada por los profetas. Y como vos no conoces los profetas, no sabes de qué buena nueva está hablando. Y la buena nueva que prepararon los profetas era que Jesús en la cruz murió por nuestros pecados y dijo consumado es. No, eso está en la parte de las buenas nuevas, pero están las promesas. De lo contrario, este tema de Senaquerib no va a tener importancia para nosotros. Pero para que ustedes vean cómo nos está llevando hasta Yeshua, el Rey de Reyes. Termina con José. Si en medio está sequía. Todo tiene relación. Miren, ¿dónde me quedé? Elohim prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia, evangelio, Besorá, trata de su hijo. El evangelio, la Besorá, los profetas nos hablan de ese Mesías que iba a venir. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Esta es la parte que muchos borran. ¿Quién fue Yeshua en su vida como hombre, como persona? Fue descendiente del rey David. Y eso le relaciona con todos los profetas. Si esa frase se quita, Yeshua fue solo un ser supremo, un ser místico, un ser sobrenatural, entonces no tiene nada que ver con los profetas, con el rey Senaquerib, con el rey Ezequías, con voy a salvar esta tierra. Él no tiene nada que ver, él es otra historia, él es otra religión, él es otra cosa. Pero acá la Biblia Pablo le está conectando. Y miren más que dice. Y quedó demostrado que era el hijo de Elohim cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Porque cuando vos resucites, sos otra criatura. No sé si me captan. Sos otro ser. Todos nosotros que estamos acá somos nacidos de mujer. Nosotros tenemos esta vida gracias a nuestra madre. ¿Hay alguien aquí que vive y no tenga nada que ver con su mamá? A ver, levante la mano. Todos podemos decir que estamos vivos gracias a que tuvimos una mamá. Pero cuando resucitemos, ya esa vida no tiene más nada que ver con nuestra madre, ni con nuestro padre, ni con nada. Esa vida viene de arriba. Por eso directamente ahí sí, oficialmente nos hace hijo de Elohim. No sé si me captan. Entonces, mira, Pablo está diciendo así. Oficialmente, ¿cuándo fue considerado Yeshua hijo de Elohim? Cuando resucitó. Eso no quiere decir que antes no era. Siempre todos somos hijos de Elohim. Pero oficialmente, Pablo está diciendo eso. A través del poder del Espíritu Santo. Él es Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, el linaje de David prometido. Por medio del Mesías, Elohim nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar
por todas partes a los gentiles lo que Elohim ha hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer que las personas puedan dar gloria al nombre del Eterno? Que obedezcan las enseñanzas del Mesías. Obedezcan, crean para obedecer, crean para obedecer, no solamente crean y obedecen. Y si no hay reglas, estatutos y decretos, ¿qué es lo que vamos a obedecer? No vamos a obedecer nada entonces. Bueno, tenía que quedarme en esta parte para que se pueda entender bien, aunque parece que me desvié el tema, pero era importante. Por amor a David, mi siervo, voy a salvar a esta ciudad. Imagínense todo lo que estaba. ¿Por qué Jerusalén no podía caer? Porque había muchas cosas que tenía que cumplirse ahí. Y salió el ángel del Eterno, eso después terminó, salió el ángel del Eterno, voló el ángel del Eterno, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpo de muertos. Y bueno, según la Biblia, según el relato, mientras los asirios estaban acampando, un ángel vino y los masacró ahí en su cama. Les quitó su aliento de vida. Digo según la Biblia porque eso es lo que leemos, porque la historia cuenta otras cosas, pero eso ya depende de la fe que cada persona tiene. Y eso no afecta nuestra fe en el Mesías. Miren, ¿qué estuvimos hablando? Hasta llegar al 37, ¿qué fue el tema que estuvimos hablando? El Mesías, el restaurador. Entonces ahora entramos en un tema que nos va a quitar la fe en el Mesías. Claro que no, pero es importante entender qué es lo que habrá ocurrido y también la historia, para que la historia nos ayude muchas veces a corroborar que muchas de las cosas que están en la Escritura son ciertas. Vamos a la nota 36. Miren lo que dice en la Escritura que va a ocurrir en los últimos tiempos y para mí tiene mucha relación con lo que ocurrió en tiempo del rey Sennacherib. Cuando se cumplan los 1000 años, tiempo del reinado del Mesías, Hasatán, el adversario, será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra, las reunirá a todas para la batalla. Un poderoso ejército tan incalculable como la arena a la orilla del mar. Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Elohim y a la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. O sea que la profecía que está hablando Juan en los últimos tiempos habla que nuevamente la ciudad de Jerusalén en los últimos tiempos, ¿no?, va a ser rodeada por un grupo de naciones que se someten a un adversario. Así simplemente está diciendo. ¿Y qué dice ahí? Pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. O sea, eso dice la Escritura que ocurrirá en los últimos tiempos. ¿Tiene relación con lo que está ocurriendo ahora con el Sennacherib? Tiene bastante relación. Pero bueno, versículo 37. Entonces Sennacherib no murió. Él quedó vivo. ¿Oh, qué pasó? Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Fundó su capital y se fue a vivir ahí. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Este versículo 38 no es que ocurrió inmediatamente. Después de este acontecimiento, pasaron un largo tiempo otra vez, Sennacherib hizo barbaridades. Vamos a tratar en los próximos capítulos de hablar un poquito de la historia de Sennacherib. Ustedes pueden buscar historia de Sennacherib, vida de Sennacherib, muerte de Sennacherib. Entre esas cosas está que él destruyó la ciudad de Babilonia y muchas otras cosas. Y cuentan que ya el pueblo estaba en su contra, que ya el pueblo ya no estaba a su favor por todas las barbaridades que había hecho, pero sobre todo porque él se consideraba Dios. Entonces él, como para demostrar a su pueblo que no, yo sigo adorando a Dios, se va al templo y trata de orar a Dios. Pero sus hijos rebeldes, porque hubo un golpe de estado hubo en Asiria, se van y lo matan, según lo que dice acá. La historia también
confirma este relato de que él fue asesinado en una revuelta hecha por su propia gente. Bueno, vamos a terminar con esta nota. Isaías 10:12, miren lo que decía ya el profeta Isaías en sus profecías. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo su propósito, en el monte Sión y en Jerusalén se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Ya había dicho el profeta Isaías esto. Isaías 10:33, pero miren, el Señor de los ejércitos celestiales con gran fuerza cortará al poderoso árbol de Asiria, echará abajo a los soberbios, ese árbol altanero será talado. Mucho tiempo atrás ya se había hablado sobre él. Senaquerit, ¿quién era Senaquerit? Significa, ahí, Senaquerit, significa Dios lunar, que Sin o Dios lunar. Él se hacía llamar el Dios de la luna. O sea, yo soy el Dios de la luna. Y su nombre, Senaquerit, significa multiplique o hermano, o dicen también algunos superior a sus hermanos, o más que sus hermanos. Okay, yo no soy igual que mis antepasados, yo soy superior que mis antepasados. Rey asirio del 705-681. Cuando arribó al trono, ya Israel había sido subyugada por su padre Sargón II. Pero Ezequías, rey de Judá, se rebeló haciendo alianza con Egipto y contactos con Merodat Baladán, rey caldeo, que se rebeló también. Esos son parte de la historia también. En la historia secular existen dos versiones sobre la suerte del ejército asirio. Esto está en la historia asiria misma. Y el levantamiento del sitio, dice. Heródoto, un historiador griego, ¿no?, dice que lo que les atacó fue una legión de ratas. Eso dice este historiador griego, ¿no? Mientras que el historiador caldeo, Verocio, alega que fue una enfermedad pestilencial. O sea, muchos de ellos reconocen que el ejército asirio que estaba sitiando Jerusalén tuvo una baja, le ocurrió algo. Algo pasó, pero no pudieron conquistar Jerusalén. Algo pasó. Entonces los historiadores no ponen acá un ángel descendió de lo alto y los masacró, porque ellos no quieren poner esas cosas. Pero de que algo pasó, algo pasó. Cuenta otra versión que el rey Ezequías, eso es otra versión, ¿no?, como él había desviado los ríos para que no pueda proveer de agua al ejército, solamente había quedado un estanque de agua, y que él había envenenado o había puesto alguna sustancia para que cuando los soldados tomen el agua de ahí tengan todo diarrea o malestar o alguna cosa mala y no puedan pelear. Eso es otra versión. Entonces, sea cual sea la razón por la cual el ejército haya caído, lo que a nosotros nos interesa, ¿sabe qué es? Que Senaquerit nunca conquistó Jerusalén, por lo menos en tiempos de Ezequías, porque después sí va a conquistar, después, cuando sea rey Manasés, pero un poquitito de tiempo no, porque fue en ese tiempo donde se le reveló el rey de Babilonia, y al final él fue ejecutado y el imperio asirio empezó a caer. A partir de esta derrota, cuentan los historiadores, que el imperio asirio empezó a tener conflictos, malos manejos, malas decisiones y muchas otras cosas más. Bueno, hermanos, este era el tema que hoy queríamos compartir. Entonces, al final, ¿el Todopoderoso salvó o no salvó a su pueblo? Salvó. Y también nos dejó a nosotros la esperanza de que nuestro Mesías Yeshua un día también va a venir y va a rescatar a sus escogidos de este sistema. Amén. Eso es lo que nosotros esperamos. Sí. Vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 38, donde habla sobre la enfermedad de Ezequías. Algo pasó en su vida. Algunos relatan que esto era antes de este conflicto. Hay
desacuerdo. Probablemente sí, ¿no? Probablemente esta enfermedad de sequía era antes de esta invasión de Sennacherib. Y después ocurrió. Por eso, medio raro esta forma que se describió, pero eso después vamos a compartir. Hoy hasta aquí. Entonces, para la vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro del profeta Isaías. Bendiciones y hasta pronto. Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos, Adramelech y Sarecer, lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria.